con las noticias. Hasta finales de este mes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene previsto entregar a la Asamblea Nacional una ley que él llama Creando Oportunidades, según lo había anunciado días atrás. De la descripción que hizo Lasso, se entiende que se trataría de una ley que involucraría reformas en las áreas de hidrocarburos, minerales, energía, telecomunicaciones, obra pública. En un principio, la ley de oportunidades laborales, que había sido mencionada por el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, solo topaba el ámbito laboral. Y es justamente con él, con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, con quien vamos a hablar hoy en Caché Noticias. Ministro, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Muy buenos días, Joana. Un gusto verle nuevamente a través del sistema Zoom. Gracias por la entrevista que me hizo ayer para otro medio de comunicación, Teleamazonas. Vamos, con sinceridad. Y por supuesto, saludo también a Carlos Zacoto. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Ministro, queríamos aprovechar su presencia para tener un poco más claro. Usted dio algunas declaraciones en días anteriores sobre lo que va a contener este proyecto de ley. Y una de esas, vamos con la más polémica, la que ha generado algunas controversias, y quién mejor que usted las explique claramente. ¿Qué va a pasar con las utilidades, con el reparto de las utilidades con este proyecto de ley? Este proyecto de ley lo que intenta es respetar la opinión de los trabajadores, de los emprendedores. El Ministerio de Trabajo a mi cargo lo que ha hecho es generar un amigable entre ambas partes, empleadores y trabajadores. Y muchos trabajadores tienen la inquietud, y por eso lo que usted acaba de mencionar, la inquietud de que se produce inequidad en el momento del reparto de utilidades, porque hay trabajadores que tienen muchos años en la empresa, sin embargo ya no tienen cargas familiares porque sus hijos ya son mayores de edad y no reciben el porcentaje que hoy está direccionado a las cargas familiares. Y hay otros trabajadores que, aún teniendo muy poquito tiempo, un año, año y medio, en una empresa y tienen una o dos cargas, sí reciben ese valor. Entonces, la petición casi generalizada es que el 15% de utilidades que se mantiene como tal, cuyo interprete de que estamos disminuyendo de utilidades a los trabajadores, el 15% completo va a los trabajadores. De tal manera que no se produzca aquella inequidad que a muchos trabajadores les preocupa. Esto no hace daño a nadie. El 15%, Joana, que será entregado total, repito, total y completo a los trabajadores, va para los trabajadores y su familia, pues, evidentemente, para el trabajador y su familia. Teniendo en cuenta que el trabajo, el esfuerzo mancomunado de todos los trabajadores de una empresa es verificado y sobre todo evidenciado a través de este proyecto. Se evidencia el gran esfuerzo que hacen los trabajadores, se les entrega el 15% completo para ellos y sus familias. Ahora, ¿qué pasa, ministro, con aquellos que ya tenemos un trabajo, con los que estamos ya contratados por el Código de Trabajo? ¿También aplica este cambio o es solo para los nuevos contratos bajo este proyecto de ley de llegarse a aprobar? Ninguna ley puede ser retroactiva, y eso lo sabe el país entero, lo conozco yo, con mi experiencia de haber sido legislador 8 años consecutivos y 2 de ellos vicepresidente de la Asamblea. La ley no es retroactiva, por tanto, su lectura es la correcta. Estos cambios de esta nueva ley de crear oportunidades, como usted bien lo acaba de decir, que mencionó el presidente de la República, va de promulgación a futuro. Está inmerso en el Código del Trabajo, que no lo vamos a topar, repito, no lo vamos a topar. Eso sirve para un tercio de la población económicamente activa que sí tiene empleo. Usted empezó la pregunta diciéndome, ¿qué pasa con los que sí tenemos trabajo? Bueno, Dios me dice que bueno, es apenas 1 de cada 3 ecuatorianos, pero ¿y los restantes 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo? Por eso es que estamos dando esta ley de generar oportunidades para los que no tienen empleo. Joana, esos son los dolientes, porque usted y yo y Carlos Zacoto sí tenemos empleo, pero ¿y los que no tienen? Yo creo que ya es hora, y lo digo con frontal respeto, ya es hora de que nos preocupemos también de los no trabajadores, de los que no tienen empleo, de los que si no tienen el cachuelo, como dicen ustedes los costeños, o los serranos decimos la chamba, si no tienen ese cachuelo ese día, no comen, o mal comen. Por tanto, seamos un poco sensatos. Vamos a hacer cosas nuevas. No le pidan
al gobierno del encuentro que lo lidera el presidente Guillermo Lasso, que hagamos lo mismo que se han venido haciendo durante los últimos regímenes o gobiernos o años. Porque si hacemos lo mismo, Joana, el resultado será el mismo, pues. Dramáticas cifras de desempleo, de subempleo y de informalidad. Por lo tanto, estamos haciendo o proponiendo cosas nuevas que ya lo han hecho muchos países en la región y les ha ido bien. Nosotros estacionados en una legislación laboral que no genera empleo. Ahora, ministro, ¿y cómo este cambio en el reparto de las utilidades, que ya no va a tomar en cuenta entonces las cargas familiares, sino que va a ser igual para todos los nuevos trabajadores, cómo esto va a ayudar al empresario a que decida invertir más, a crear nuevas fuentes de empleo? No, este cambio que estamos hablando de las utilidades es en beneficio de los trabajadores. Ok. Yo hablo clarito, es en beneficio de los trabajadores. ¿Y por qué no podemos poner en una ley algo que beneficie a los trabajadores? Claro, hay otros temas de la ley que benefician a ambos, a los emprendedores para que contraten más gente y a los trabajadores que serán contratados, aquellos que no tienen empleo. Pero este tema de las utilidades es en beneficio de los trabajadores porque recibirán, repito, completo el 15% y sus cargas. En otras palabras, todas las cargas familiares de los trabajadores recibirán por igual. Eso es todo. Es forjar o formar o reformular el tema para que se genere equidad, justicia, así de simple. Ahora, hay otra cosa, otros reparos también que le ponen a esta creación de la ley de oportunidades, porque dice, bueno, vamos a tener un código del trabajo, vamos a tener una ley de oportunidades en una misma empresa, entonces a mí sí me dan utilidades y toman en cuenta mis cargas y el trabajador que viene recién está contratado bajo la ley de oportunidades. ¿Cómo va a ser esa separación? ¿No es mucho más tramitología? No, es mucho más sencillo, porque topar el código del trabajo implicaría tomarnos muchísimo tiempo. Yo fui legislador, conozco y el presidente Lasso lo tiene claro, que si topamos el código del trabajo a través de reformas de ese código, nos tomará muchos años o muchos meses al menos, Joana. Y esta situación es tan grave, son tan dramáticas las cifras, que no debemos perder tiempo, de forma tal que lo más sencillo es generar esta ley de crear oportunidades para los que no han tenido oportunidades en su vida. Ahora, conviven las dos legislaciones, ¿por qué no? Si este mismo momento están conviviendo, en el plano laboral me refiero, dos leyes. La LOSEP, la Ley Orgánica del Servicio Público, que es la que regula las relaciones de los trabajadores con el Estado, los que son funcionarios públicos. Y la otra, el Código del Trabajo, que regula la actividad entre emprendedores, empresas privadas y trabajadores privados. Por lo tanto, no se extrañe nadie que se pueda generar esta otra ley complementaria. No se asusten. El problema, Joana, es que a mucha gente, no, por suerte, no, corrijo, alguna gente, no mucha por cierto, y por suerte, se opone a algo sin haber leído. Se ponen algo sin saber cuál es el articulado. Lo que yo estoy dando son líneas maestras o el tema conceptual del proyecto de ley, que en términos prácticos, y voy directo al asunto, es generar más seguridad jurídica para que los microempresarios contraten más gente. Les doy un ejemplo. Los artesanos, microempresarios. Los artesanos por ahora no pueden contratar más que hasta 20 operarios, porque si contratan al operario número 21, pierden su calidad de operarios. ¿No le parece un absurdo? Es un absurdo. Estamos aumentando el número de operarios que pueda contratar un maestro artesano para su emprendimiento, para su labor de artesanía, precisamente. Esto significa, en términos reales, aumentar las plazas de trabajo y empleo. No meterle miedo al emprendedor, sobre todo al microempresario, sino eliminar ese miedo, disipar ese miedo para que abra sucursales, para que contrate más gente, para que tenga más trabajadores en su nómina de trabajadores. Así de simple. Pero claro, se lo logrará en un gobierno que genere seguridad jurídica, que genere inversión, tanto extranjera como nacional, que firme acuerdos comerciales. Los ministerios somos transversales y hay un buen trabajo que está haciendo el ministro Julio José Prado para aperturar acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico. Y tenemos más dudas sobre este proyecto de ley que se está preparando en el gobierno. Estamos conversando con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Mi compañero Carlos Zacoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor, adelante.
Sí, Muchas gracias, Joana. arquitecto, muy buenos días, arquitecto, bienvenido, siempre un gusto saludarlo. Para seguir entendiendo y conociendo los detalles de este proyecto de ley importantísimo que genera grandes expectativas, y dado que usted ha hablado de los emprendedores, quisiera yo empezar por ahí, porque se conoció a través de lo que usted ha difundido en varios medios de comunicación, que por ejemplo acá en el proyecto de ley habrá una consideración específica para los emprendedores, aquellos negocios que, digamos, están lanzando una moneda. Uno no sabe si el negocio va a ser exitoso o va a fracasar. Ustedes van a dejar en este proyecto una posibilidad de que los empleados que se contraten para emprendimientos no sean liquidados si el negocio fracasa. Explíquenos un poco cómo funcionaría esto y cómo diferenciar un emprendimiento de un ciudadano común y de un empresario que tiene, digamos, los fondos para emprender. Encantado. Es cuestión de leer el artículo 3 de la Ley de Emprendimiento, que fue aprobado por la Asamblea, y con mi voto inclusive. Esa ley, el artículo 3, determina qué es el emprendedor, que es diferente al empresario, ¿no? Del vocablo emprendedor viene la palabra empresario, pero es un proceso. El empresario, la empresa que ya está constituida, por supuesto, si despide a un trabajador, tiene que pagar el despido en tempestivo, si es que es del caso, por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay algunos que quieren mal confundir esto. El emprendedor es aquel joven, generalmente el joven, muchacho, que se asocia con su hermano, con su primo, con su vecino, con su amigo, e inicia un emprendimiento. Y mi querido Carlos, 2 de cada 3 emprendimientos no les va bien, seamos reales, esa es la verdad. Y resulta que ese emprendedor, hay que ponerle, y hago la analogía que la hace el presidente Guillermo Lasso, a ese emprendedor que está recién iniciándose, generalmente joven, hay que ponerle una malla en la parte de abajo para que en el evento de que caiga, se está haciendo la analogía con respecto al trapecista, ¿no? Que va cruzando en la vida y se cae. Pero hay que ponerle una malla para que no se mate, una malla para que le vuelva a lanzar hacia arriba y reactive su emprendimiento o inicie un nuevo emprendimiento. Pero tenemos que ayudarle. Pues. Lo que intenta el proyecto de ley es ayudar al emprendedor a que, en el caso de que haya fracasado, darle sustento y que pueda volver a resarcirse y continuar con ese emprendimiento o con otro. Y no le vamos a clavar, por supuesto, el mismo tratamiento que a las empresas que ya están constituidas y funcionando con pago de impuestos, con registros de todo orden. Entonces, lo que queremos es ayudar al emprendedor. Y mire que en la ley, Carlos, el emprendedor tiene un trato muy, muy similar al artesano. Básicamente son lo mismo, con sus diferencias. El artesano y el emprendedor son gente que necesita apoyo. Y les vamos a apoyar a los emprendedores y a los artesanos. ¿Para qué? Para que contrate más operarios y más gente. Para que si es que les va mal, no les castigue la vida metiéndoles en deudas, que puedan resarcirse de su emprendimiento, porque repito, la estadística nos dice que 2 de cada 3 emprendimientos tienen serios problemas e incluso pierden y quiebran. Y generalmente se lo da en el segundo o el tercer año. Dejémosle al emprendedor que logre crecer lo suficiente. Si es que le va mal, que se resarza, y si le va bien, pues se pueda convertir ya en una empresa hecha y derecha. Y bien, hay también un punto interesante en relación a los beneficios que tendrán las madres en este proyecto laboral y quienes contraten a mujeres en sus organizaciones. ¿Cómo podría cambiar la dinámica de trabajo a raíz de esta propuesta, arquitecto? Queremos que las empresas no tengan el temor de contratar a las mujeres. Al contrario, que se vean con alicientes, con estímulos, incluso de orden tributario, en el caso de que contraten mujeres, porque queremos ayudar a la mujer. Las cifras que hablamos hace pocos minutos con Joana Ramos son aún más dramáticas cuando se trata de mujeres. 2.8% más dramáticas. Es terrible. Las mujeres tienen un tratamiento laboral injusto. Y lo que queremos es activar la contratación de mujeres. Para ello, establecemos en el proyecto de ley que está tratando o terminando su redacción, es un proceso serio, lo que queremos es que a través de incentivos tributarios las empresas contraten más mujeres, así directo, pero que tengan incentivos tributarios para hacerlo, por ejemplo, en el cálculo de la base del impuesto a la renta, y que las mujeres no solamente sean contratadas en mayor número, sino que poco a poco, en forma progresiva, estimado Carlos,
puedan ganar o deban ganar lo mismo que los hombres para trabajos de responsabilidad similar. Queremos ayudar a las mujeres. ¿Quién se va a oponer a esto? Dígame usted un nombre de un ecuatoriano que se oponga a esto. Dígame el nombre de un ecuatoriano que se oponga a darle más vida a los artesanos, a los emprendedores, a los jóvenes que queremos que puedan estudiar sin necesidad de tener el temor de dejar de estudiar porque necesitan trabajar, que puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo como yo lo hice cuando joven. Y Dios mediante soy arquitecto de profesión, pude estudiar y trabajar al mismo tiempo. Esta denominada economía violeta, que la estamos incorporando en el proyecto de ley, va a recibir el apoyo total de las mujeres en el Ecuador. Por tanto, hay que decir las cosas positivas del proyecto de ley. Estamos a esta hora de la mañana, cuando son las 7:49 de la mañana, conversando con el arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo. Nos preguntan nuestros radioescuchas cómo va a funcionar aquello de la eliminación del recargo del 35% para los contratos eventuales. Surge una pregunta de quienes nos siguen a esta hora de la mañana. Encantado y, por supuesto, agradezco la pregunta, que me da la oportunidad de explicar de la siguiente manera, con ejemplos, para que la gente entienda más fácilmente. En Caché Radio hay una secretaria, es un ejemplo, ¿eh? Hay una secretaria que se embarazó y va a dar a luz, y tiene que atender X número de semanas, ya voy a hablar de aquello, del parto. Y Caché Radio necesita un reemplazo durante el tiempo que dure la ausencia de la secretaria. ¿Por qué le vamos a recargar el 35% a Caché Radio en el contrato eventual de aquella secretaria que va a reemplazar en forma eventual, repito, a aquella secretaria que va a dar a luz? Entonces, establecemos que no existe el recargo del 35%, para que no haya temor o resistencia a contratar a aquel personal que se requiere en forma temporal. Primero. Segundo, que la madre de familia, aquella que da a luz, regresando al ejemplo, la secretaria de Caché Radio, tenga 3 opciones para escoger. O 12 semanas libres de maternidad, o 10 semanas u 8 semanas. Si se acoge la primera a las 12 semanas, tendrá 1 hora libre diaria para lactancia. En el segundo caso, 2 horas libres para lactancia, o en el tercero, aquel de 8 semanas libres de maternidad, tenga 3 horas libres diarias de lactancia. Es decir, le estamos dando a la mujer toda la fortaleza que necesita. Se llenan la boca algunos dirigentes hablando a favor de las mujeres. Y cuando se presenta o se intenta presentar un proyecto a favor de las mujeres, dicen que no están de acuerdo, si ni siquiera han leído la parte que todavía no la pueden hacer, por supuesto, pero apoyemos con cosas nuevas. No es posible que algunos intenten que hagamos lo mismo que regímenes pasados, porque el resultado será el mismo, el desastre y la dramática cifra que hoy tenemos, estimado Carlos. Y evidentemente, aquello de seleccionar si son 8 semanas, 10 semanas o 12 semanas va a ser voluntario de la trabajadora, no va a ser impuesto por el empresario, por el patrono. No, es absolutamente voluntario. La madre de familia, la nueva madre de familia, bueno, si es el segundo hijo o más, la madre de familia tendrá plena libertad de escoger cuál de los 3 sistemas a fin de atender a su niño y su maternidad. Y si este tema se impone, ¿el patrono estaría incurriendo en una infracción? No, el patrono no puede oponerse. No. Es que la ley es para ser obedecida. Si esta ley es aprobada, la mujer que da luz tiene la posibilidad de escoger estos 3 sistemas a su entera conveniencia. Y además, otra cosa, vamos a establecer los permisos, inclusive para los padres adoptivos, para que los padres adoptivos también tengan directa injerencia en el tema del parto y cuidado de los niños. Arquitecto Donoso, el tema de la flexibilización laboral, se va a proponer que las 40 horas laborables se hagan durante toda la semana. Y la pregunta que surge de cajón es, ¿eso no elimina el pago de horas extras? No, porque se mantienen las mismas 40 horas semanales. Las mismas 40 horas semanales, salvo que no necesariamente se reparten en 8 horas por día. Puede repartirse en forma diferenciada de acuerdo a la necesidad del giro del negocio. Porque hay empresas que necesitan más trabajo los días viernes, es un ejemplo, y menos horas de trabajo los días lunes, es un ejemplo. Por lo tanto, esa libertad para beneficiar
el trabajo combinado de empleadores y trabajadores, las estamos poniendo en el proyecto de ley a fin de que se dé aquella facilidad, así les llamo yo, de que no necesariamente se dividan o distribuyan las 40 horas a 8 horas diarias, sino en forma absolutamente voluntaria. Arquitecto, pero en este momento, por ejemplo, si un trabajador se requiere que trabaje sábado y domingo, se le paga extra, incluso los fines de semana Claro. se paga el doble. Se Sí, paga el claro, doble. Con esta flexibilización laboral no se reconocería ese doble no, pago. no, sí se reconoce. Las horas extraordinarias siguen vigentes, sin duda alguna, pero por supuesto las 40 horas se las distribuye no en forma idéntica, como expliqué hace pocos minutos, sino diferenciada, pero si un trabajador va a trabajar domingo, por supuesto, habrá el recargo correspondiente. Habrá el recargo correspondiente. Hay la preocupación que surge en torno a este nuevo proyecto, y usted lo ha dejado en claro en varias entrevistas, es que se va a respetar los derechos adquiridos por los trabajadores en el Código del Trabajo vigente, y esto es para quienes en este momento no tienen trabajo. Pero le pregunto a usted, ¿hay la fuerza operativa suficiente del Ministerio del Trabajo para cuidar que una vez aprobado este proyecto no migren de un contrato a otro a beneficio del patrono? Es decir, cuenten ustedes con las herramientas suficientes y el personal suficiente para controlar, porque usted sabe que echa la ley, echa la trampa. Bueno, pero el trabajador que quiera, o el empleador, perdón, que quiera migrar a un trabajador de un lado al otro, tendrá que indemnizar pues, al trabajador que lo saca del sistema anterior. Pues, ¿dónde está el problema? Tendrá que pagar la indemnización. Incluso estamos planificando un recargo para que esa indemnización cuando migren de un lado a otro, pero no está mal, no está mal. Es decir, queremos dejar libertad para que el empleador pueda contratar más gente. De tal manera que el trabajador no se va a ver afectado en sus derechos jamás. Es más, su pregunta me da la oportunidad para decirles a algunas personas y al país entero, a través de Caché, por supuesto, que los derechos de los trabajadores se mantienen intactos. Repito, para que entiendan, los derechos de los trabajadores se mantienen absolutamente intactos. 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y la afiliación a la seguridad social. Pero el principal derecho que actualmente está siendo conculcado es el derecho a tener un empleo. Pues casi 6 millones no tienen ese derecho. No hay derecho que no existe ese derecho. Por eso es que estamos estableciendo sistemas a través de los cuales podamos atender a los dolientes, a los que no tienen empleo. Por tanto, pierdan el temor, algunos que lo tienen, de que pueda darse esa migración. Si se le hará, tienen que indemnizar. ¿Dónde está el problema? Preguntas puntuales, arquitecto Donoso, para ir cerrando ya esta entrevista. ¿Cuándo se entregará este proyecto de ley a la Asamblea Nacional? ¿Creen ustedes contar con los votos suficientes para que se apruebe? Porque uno de los temas y temores que surgen a raíz de esto desde el gobierno es que no se encuentren los votos suficientes en el legislativo para que esto se apruebe y sea consultado en una eventual consulta popular. ¿Cuál es el camino a seguir? Su pregunta realmente aborda dos preguntas. La primera, ¿cuándo? Y el presidente resolverá la fecha, pero tengo entendido que antes de que termine este mes o dentro de este mes de septiembre, por un lado, esta ley va a crear oportunidades. Segundo, yo no veo, y le digo con franqueza y con respeto, por supuesto, Carlos, a todos los bloques legislativos, pero yo no veo a alguien oponiéndose a que les ayudemos a las mujeres a que encuentren empleo. En el gobierno del encuentra empleo. Yo no veo a alguien oponiéndose a que los artesanos puedan crecer y contratar más personas. En vez de 20 puedan contratar, por ejemplo, 50 o 60. Yo no veo a quién se pueda oponer a que se le ayude al emprendedor. Yo no veo quién se puede oponer a que a los jóvenes se les dé más oportunidades. Por tanto, ante su pregunta, he de suponer que tendremos los votos suficientes para aprobar un proyecto que es ganar. Esperemos que así sea entonces, arquitecto, y estaremos pendientes del envío de este proyecto y cuáles son las reacciones en la Asamblea Nacional, porque ustedes han reconocido como gobierno, de hecho el propio presidente de la República ha dicho en los primeros días cuando se posesionó, nos van a acusar de querer precarizar el trabajo, pero queremos realmente buscar nuevas formas de contratación. Y esa es una realidad que ustedes la han asumido, ¿correcto? Qué bueno que usted haya mencionado esa frase, porque me da la oportunidad. Una frase del presidente Guillermo Lasso, que la copio. Nada es más precario que no tener empleo. Nada es más precario que no tener empleo. Esa precarización es la que queremos atacar. Y me pregunto yo, ¿de qué precarización hablan cuando no se está
conculcando ningún derecho de ningún trabajador. ¿De qué precarización hablan? Si los derechos están ahí y serán respetados absolutamente. Repito, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y sobre todo la afiliación al Seguro Social, que solamente 1 de cada 3 ecuatorianos que conforman la PEA, población económicamente activa, está afiliada a la Seguridad Social. Queremos que los informales sean formalizados y también contribuyan y aporten a la Seguridad Social, incluso como mecanismo para empezar a salvar al IES. Y además, para que aquel desempleado que se convierte en empleado pueda acceder a un crédito hipotecario, a un crédito quirografario y a la atención de su salud. Estaremos pendientes entonces, arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Caché Noticias, siempre bienvenido. Muchas gracias, Carlos, siempre a sus órdenes.